Muy buenas noches, mi nombre es David Alejandro Albán Cruz, estudioso de la maestría Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. Mi presentación se basa en qué es una investigación cuantitativa. Y para esta investigación hemos realizado 4 preguntas con única respuesta, la cual se respondieron de acuerdo a los módulos estudiados en el material 1. La primera pregunta es la siguiente: ¿en qué se caracteriza la investigación cuantitativa? Nosotros, antes de hablar en qué se caracteriza la investigación cuantitativa, vamos a empezar hablando de qué es una investigación cualitativa, que se tiene en cuenta las cualidades, facultades, naturalezas y características de un objeto o fenómeno que tiene, y también puede ser de tipo natural, físico o social. De ahí se deriva su nombre para diferenciar de la investigación cuantitativa. Es un concepto por medio del cual se estudia la realidad no desde un punto de vista medible o contable, ya que este tipo de cualidades no puede representarse en datos numéricos o estadísticos. Si se toma como ejemplo la característica anímica de una persona o la percepción que tiene una comunidad ante un hecho social, como la falta de empleo, la carencia de servicios públicos, salud, educación, por medio de un análisis cualitativo, no se busca determinar cuántas personas de un grupo social tiene acceso a estos servicios, sino qué es lo que representa para ellas y sobre el cómo se sienten respecto a eso. La investigación cualitativa tiene como principal característica buscar una comprensión a profundidad en lugar de una exactitud matemática o numérica. En la investigación cualitativa, el fenómeno a estudiar es la investigación como un todo, como un solo cuerpo, como un solo problema, que determina por medio de estudios a pequeña escala el valor de un todo, basándose sobre todo en un conocimiento empírico, ya que los resultados se adquieren por medio de la experiencia. Se utiliza más que todo para crear teorías, hipótesis, y no para probar ya la existencia de un procedimiento. No se observan reglas estrictas de medición de datos, puesto que las variables no quedan definidas operativamente, puesto que su base está en la instrucción, y la investigación es flexible de tal manera que puede ir cambiando durante el proceso, aprovechando al máximo los recursos disponibles. Este tipo de investigación se dificulta los análisis estadísticos, ya que se puede incorporar hallazgos que no se tienen previstos con anterioridad. Pero igualmente la interacción entre el investigador y el sujeto que se estudia, siendo el instrumento de medida, una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar, conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. También es importante señalar que el trabajo del investigador debe ser intenso con las personas involucradas en este proceso, con el objeto de poder entenderlas. Por lo tanto, este proceso es más cercano a la fenología y interacción simbólica. Durante el proceso, el investigador va desarrollando y afirmando las pautas de su trabajo, las cuales significan los conceptos que no están completamente definidos desde el inicio en la gran mayoría de los casos. Es decir, que los indicadores tendrán en cuenta durante este proceso de investigación. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta radica en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. La complejidad de la investigación cuantitativa radica en que esta metodología está fundamentada en dos corrientes de pensamientos, que son el científico y el racionalismo, buscando la neutralidad como la base de su criterio de objetividad, enfocándose más en los hechos y no en la subjetividad
de los individuos. Las características principales a la singularidad de métodos cuantitativos es a la diferencia del cualitativo. Permite examinar los datos de manera numérica y estadística, por lo tanto, entre los elementos que se van a estudiar de un determinado problema debe existir una relación lineal para hacer claridad en ellos y sea posible definirlos y limitarlos, a lo que permite conocer exactamente dónde comienza el problema, en el cual dirección va y a qué tipo de indiciencia existe entre sus elementos. Los elementos contribuidos por un problema de investigación lineal se denominan variables, relación entre variables y unidad de observación. Para esto es necesario que existe claridad entre los elementos de investigación de tal manera que permiten asignarles un significado numérico y estadístico. Por lo tanto, en la búsqueda de la objetividad como única forma de alcanzar el conocimiento se realiza una medición profunda, compleja y controlada. En este caso, la visión y la perspectiva de la investigación se toma desde afuera porque existe un indispensable entre el sujeto y el objeto. La concepción de la investigación es lineal y se aplica en un método hipotético deductivo. En cuanto a la segunda pregunta, venimos con la tercera pregunta, que es ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus cualitativo? Para una acertada comprensión de la realidad, surge un problema al escoger entre el método cualitativo y cuantitativo para determinar cuál de estos es el mejor. El alcance del objeto que se ha propuesto el investigador, los métodos inductivos y deductivos tienen metas diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de las teorías respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa, mientras que los métodos deductivos están asociados frecuentemente con la investigación cuantitativa. Sus principales diferencias son las siguientes. El método cuantitativo es aquel por medio del cual se recogen datos que se analizan sobre variables determinadas. En la investigación cualitativa se evita la cuantificación, ya que los investigadores que usan este método realizan por medio de la observación los fenómenos a estudiar registros narrativos. La investigación cualitativa para identificar la naturaleza profunda de las realidades, sus sistemas de relación, su estructura dinámica, mientras que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables. La generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra hace interferencia a la población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación, procede a su vez, hace interferencia causal que expliquen por qué las cosas suceden o no de forma determinada. Entonces, se puede definir con la principal diferencia entre estos dos tipos de investigación que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa la hace en contextos estructurales y situacionales. En cuanto a la tercera, la cuarta pregunta ¿es posible pensar en una metodología que involucra lo cualitativo y lo cuantitativo? De ser posible, ¿cómo se caracteriza? La justificación la hicimos mediante el debate que estaba abierto sobre si es posible concebir una metodología que puede hacer uso simultáneamente de los dos métodos. En mi concepto personal creo que es posible hacerlo, dependiendo del fenómeno a estudiar. Por ejemplo, en el aspecto social se puede analizar el fenómeno sobre la aplicación de las TIC para la educación en una comunidad determinada.
Esto puede hacerse de estas dos metodologías de la siguiente manera. En primer lugar, se puede contabilizar y llevar a cabo dos estadísticos sobre cuántos estudiantes en los diferentes grados de bachillerato tienen acceso a conocer las tecnologías de la información y la comunicación. Puede medirse en qué nivel de conocimiento en cuanto a las TICs se encuentran los alumnos de la escuela de la comunidad por grados, contando cuántos alumnos hay en cada grado y cuántos de ellos han tenido acceso a estos conocimientos, por lo cual la cualitativa se puede interpretar la calidad de conocimientos sobre las TICs en los diferentes grados, interpretar cómo se sienten los alumnos en cuanto a estos conocimientos adquiridos, de manera que puede identificar si la calidad de la instrucción recibida es aceptable, no aceptable, nula o excelente. Esto fue el análisis de las 4 preguntas hechas por nuestra tutora. Ahora les presento el cuadro comparativo que se realizó de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, que son dos métodos que permiten abordar e investigar un problema o fenómeno de dos puntos de vista diferentes. En un lado tenemos la investigación cualitativa, que es la recolección de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior investigación de significados. Y la investigación cualitativa es una estructura de recopilación y analización de datos obtenidos de diferentes fuentes. La investigación cualitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para obtener los resultados. Sino que en la imagen no me alcanzó, pero en la otra diapositiva tengo lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa es inductiva, que tiene una perspectiva holística, esto es, que considera el fenómeno como un todo. Se trata de estudios en que pequeñas escalas que solo se representan a sí mismos. Hace énfasis en la validez de la investigación a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele probar teorías o hipótesis, es principalmente un método de generar teorías e hipótesis. No tiene reglas de procedimientos. El método de recogida de datos no se especifica previamente las variables. No quedan definidas operativamente ni suelen ser susceptibles de medición. Y en la parte cuantitativa, la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que se utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del sí mismo. El objeto de estudio es el elemento singular empírico que sostiene al existir la relación de la independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene una perspectiva desde afuera y las teorías del elemento fundamental de la investigación social la aporta su origen, su marco y su fin. La comprensión explicativa y la predictiva de la realidad bajo una concepción objetiva, única y estadística reduccionista. La concepción lineal de la investigación a través de una investigación deductiva. Esta es mi propuesta para el presente taller de investigación 2. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.